a hablar de las elecciones gallegas, que están a la vuelta de la esquina, y del otro lado, con esa ría preciosa de fondo, pues tenemos a Marta González Vázquez, una diputada del PP por La Coruña, lleva muchos años en esto, sabe de política más que nadie, una de las personas de confianza de Pablo Casado, ahora en campaña, por supuesto, acompañando a Núñez Feijóo. ¿Qué tal, Marta? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes y muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo para hablar de este tema. Marta, una campaña extraña, ¿no? Porque, claro, al no tener esos mítines, lo bonito de las campañas, lo que nos gusta a los periodistas son esos pabellones llenos en Vigo, en La Coruña, en Pontevedra, y esta campaña por el COVID no va a tener esas grandes fotos, ¿no? Esas grandes multitudes. Y en eso el PP en Galicia ahí es cuando se crece, ¿no? Esa capacidad, esa convocatoria que siempre ha tenido el PP en Galicia. ¿Cómo está haciendo la campaña en estos momentos? Como tú bien dices, es una campaña extraña, muy distinta a las campañas habituales del Partido Popular de Galicia, que son siempre campañas multitudinarias, con actos muy grandes, incluso más grandes que en otras comunidades autónomas. Esta es una campaña pequeña, ideada también para ser pequeña, con actos siempre al aire libre o fundamentalmente al aire libre cuando el tiempo lo permite, manteniendo la distancia, como ahora se dice, manteniendo de manera muy rigurosa el uso de las mascarillas, etcétera. Es decir, somos en primer lugar conscientes de la situación en la que nos encontramos, de que el virus no ha desaparecido, que tenemos que hacer todos todo lo posible para que esta situación de cierta tranquilidad en la que vivimos ahora pues se mantenga, y por tanto la campaña tiene que ser una campaña diferente, y por eso pues es una campaña muy centrada. Evidentemente es una campaña para elegir un gobierno, para elegir un presidente de la Xunta, un parlamento, y una campaña muy centrada en un protagonista que es nuestro presidente del Partido Popular de Galicia, Feijóo. Y como decía, pues eso, con pocos actos y muy pequeños. ¿Y esto a quién beneficia de todos los partidos? ¿A quién beneficia y a quién más perjudica? Pues desde luego al Partido Popular de Galicia, que como te decía, es el partido mayoritario aquí en la comunidad autónoma, y el partido que arrastra, no nos favorece, porque esas imágenes que tú comentabas no pueden verse en esta ocasión. Pero lo cierto es que consideramos absolutamente prioritario, como te decía, ser lo más escrupulosos posibles en seguir con seriedad y con responsabilidad la situación en la que nos encontramos. ¿A quién pueda favorecer? Pues evidentemente quizá a aquellos que no tienen esa capacidad de convocatoria ni esa empatía con la gente en Galicia. Posiblemente a ellos pues el no tener que medirse numéricamente al Partido Popular pues les va a favorecer seguramente. Bueno, no sé si ha podido ver el debate ayer en la televisión galega. Feijóo, me ha gustado cómo lo ha descrito Carlos Rodríguez en el Correo Gallego. Dijo que Feijóo era como Gulliver en Lilliput, ¿no? Es decir, todos los otros candidatos pequeñitos intentar atarlo con cuerdas tensando de un lado por otro, todos contra Feijóo, que era en ese sentido el más grande, evidentemente, el que está peleando por la mayoría absoluta. Bueno, ¿cuál es su primera valoración sobre ese debate y a quién vio más fuerte? Pues yo creo que el mensaje está claro, y yo creo que todos los medios de comunicación hoy lo destacan. Es el todos contra Feijóo. Eso fue lo que sabíamos que iba a pasar en el debate y lo que al final resulta, desgraciadamente, como conclusión más importante. Da igual de qué lado estén, todos lo único que tienen en común, lo único que les une, es la voluntad de derribar a Feijóo e impedir que siga siendo presidente de la Xunta, que consiga una cuarta mayoría absoluta. Después, entre todos ellos, pero fundamentalmente entre los que se plantean como posible alternativa, el único nexo de unión que existe es ese. Todo lo demás da igual, porque se ve después en la exposición, no hubo exposición de nada, o sea, se trató solamente de criticar
a Feijóo y de interrumpirlo continuamente cuando intentaba plantear sus propuestas. Pero realmente no existe nada que los conexione, porque además una buena parte de ellos proceden de la misma fuente y se han ido segregando por existir entre ellos diferencias irreconciliables, tanto como para romper un partido en dos o en tres, ¿no? Sin embargo, están dispuestos a unirse y a unir sus votos para impedir esa cuarta mayoría absoluta de Feijóo. Yo creo que todos lo han visto así, todos contra Feijóo. Hay una crónica que estoy leyendo también en El País, que dice que, la escribe Manuel Javois, y dice que ese, al final, ese todos contra Feijóo, a quien más beneficia es a Feijóo, porque como no se habla de nada, como al final no se termina esclareciendo ningún tipo de propuestas ni nada, acaba todo en un no debate, ¿no? Y al final es Feijóo el que más se beneficia. Pues es posible. Yo no digo que no. Desde luego yo creo que los ciudadanos que hayan intentado ver el debate ayer, buscando información sobre cuáles eran las propuestas de unos y otros, no se encontraron más que un pim pam pum contra Feijóo. Y imagino que habrán quedado decepcionados en lo que al final es la voluntad de un debate, que es que exista un diálogo más o menos sosegado sobre propuestas, pero es que ayer no se vio ninguna propuesta. A Feijóo le impidieron presentar las suyas porque le interrumpían continuamente y los demás no tenían el más mínimo interés, salvo en atacar a Feijóo. Entonces creo que Javois está perspicaz en eso. Al final yo creo que el resultado es incluso beneficioso porque no plantean ninguna propuesta, ninguna alternativa. ¿Feijóo qué le conviene? ¿Hacer como una especie de Rajoy, quedarse quieto y que los demás sean los que mueven ficha? Bueno, Feijóo parte en esta campaña electoral de algo que me parece que es fundamental, que es una magnífica gestión de lo que ha sido la pandemia del COVID-19 en Galicia. Reconocido incluso por el doctor Simón en una curiosa intervención que estoy segura de que a su partido o al partido para el cual en este momento está trabajando quizá no le haya gustado mucho en plena pre-campaña electoral en Galicia, ¿no? El decir que en Galicia se había trabajado muy bien, que había un equipo estupendo de personas muy razonables, eso dicho en boca de la oposición resulta significativo, ¿no? Correcto. Entonces creo que Feijóo sale de partida con algo que creo que todos los gallegos han visto, una persona serena, una persona eficaz, una persona que tomó decisiones difíciles y que las tomó a tiempo, además antes que otros, y que pues que ha conseguido, evidentemente, que desgraciadamente la pandemia ha sido terrible en todas partes, también en Galicia, el resultado ha sido muy duro, todos hemos tenido personas afectadas próximas, fallecidos, personas que se han contagiado, todos, absolutamente todos. Pero aquí tenemos al final un buen gestor que ha llevado esto a buen término, a ser la primera comunidad que comenzó el proceso de desescalada y además reconocida esa gestión pues del propio gobierno de España. ¿Todavía cree que queda en el inconsciente colectivo de los gallegos, todavía cree el fantasma, la pesadilla, mejor dicho, de lo que fue aquel bipartito PSOE-BNG? Es decir, ¿todavía queda en la memoria de la gente de esos 4 años tan desastrosos para Galicia? Yo creo que sí, de hecho yo creo que ese bipartito fue la clave para la llegada, la vuelta del Partido Popular al gobierno de Galicia y la en aquel momento inesperada victoria de Feijóo. Normalmente estos periodos duran algo más de tiempo, ¿no? En nuestra historia democrática vemos como un cambio normalmente de gobierno implica, para que la gente esté descontenta y demás, pues quizá 2 legislaturas, pero no una, como fue el caso del gobierno bipartito. Creo sinceramente que se esforzaron en hacerlo desastrosamente mal, porque el problema de ese bipartito fue la obsesión por figurar
y pasaron mucho más tiempo peleándose entre ellos que preocupándose por los gallegos. Y eso la gente lo notó rápidamente. Y bueno, yo creo que sí que en el inconsciente y en el consciente de muchos gallegos interesados en la política está lo desastrosamente mal que lo hicieron y bueno, pues la diferencia que supuso la llegada del Partido Popular y de Feijóo al gobierno. Y creo que le reconocen a Feijóo pues toda una serie de hechos en su haber que no solamente son reconocidos por las personas votantes del Partido Popular o por el ciudadano general, sino que incluso en todos los indicadores económicos, sociales, educativos, etcétera, pues se va notando cómo Galicia ha despegado hace ya tiempo con las políticas del Partido Popular y ahora se consolida como una de las comunidades autónomas mejor gobernadas y con mejores resultados. ¿Y Vox y Ciudadanos suman o restan? Pues yo diría que ni suman ni restan. Me da la sensación de que son, en Galicia, al menos, insignificantes y que van a seguir siéndolo. No creo que vayan a suponer un problema, que vayan a alcanzar un número de votos muy diferente al que tuvieron, por ejemplo, en las municipales hace nada o en las generales últimas. No creo que haya cambiado tan significativamente el panorama como para que despeguen, ¿no? Vox está haciendo una campaña sorprendente, insultando símbolos que creo que todos los gallegos reconocemos como propios y que valoramos, estimamos y respetamos, y no creo que eso le aporte nada bueno en los resultados electorales. Me refiero a los comentarios que ha hecho Ortega Smith en los mítines en los que ha estado este fin de semana pasado, en los que ha llamado, bueno, ha insultado a Feijóo, que es algo que hace frecuentemente, pero sobre todo ha insultado a Castelao, ¿no? Y eso yo creo que a los gallegos no nos gusta en general el insulto, somos más bien moderados y no creo que esa sea la mejor manera de presentar un partido que pretende tener unos resultados en una tierra como Galicia. Bueno, a mí no me gustan los insultos. Tampoco me gusta Castelao. Se lo tengo que decir. Y lo sé. Y eso que vivió en Argentina, ¿eh? Eso que vivió en Argentina, ¿no? Eso que vivió en Argentina. Eso pero no le tengo ningún respeto a Castelao, pero no me gustan los insultos. Le quiero preguntar... Bueno, respeto... Sí, perdón. Pero respeto intelectual, como mínimo, es una persona que se hizo un trabajo al margen de que te gusten o no sus ideas y puedas estar más o menos de acuerdo con él, pero un respeto intelectualmente hay que tenerlo, ¿no? No. Respeto, sí, respeto creo que respetamos a todos. Lo que no respeto son las ideas. Y las ideas de Castelao me parecen, en ese sentido, me parecen ideas equivocadas. Creo que Castelao, sobre todo ese protonacionalismo que hay en Castelao, mire, yo prefiero a Rosalía de Castro en ese sentido. Y creo que con eso zanjamos la discusión. Ya, bueno. Bien, pero también era muy nacionalista, protonacionalista, Rosalía. Era el marido, me parece que el marido era más nacionalista que ella. Bueno, pero ella también escribió cosas, es decir, ambos comparten una misma situación de origen, me refiero a Castelao y a Rosalía, que es la sensación de abandono del pueblo gallego por parte de quienes mandaban en aquel momento. Estamos hablando de dos momentos históricos distintos, Rosalía mediados finales del 19, Castelao ya antes de la Guerra Civil, pero sí que es cierto que hasta la llegada de las autonomías realmente la preocupación por el campesino, por ejemplo, gallego, por la situación de las aldeas, por la situación de los pueblos más remotos, incluso de las ciudades, era escasa por parte de un gobierno que vivía en una realidad muy alejada. Y esto no es un tema exclusivo de Galicia, es un tema de cualquier otro sitio que no fuese Madrid, ¿no? Bueno, yo no me voy a poner a disputar la
historiadora, no me voy a poner a discutir No, con una historiadora medieval yo soy historiadora, sí. sobre estos temas, Por porque no eso. tengo, No. las tengo todas para perder. Así que prefiero Vale, salir no te preocupes. de esta ratonera en la que me he metido yo solo. Bueno, me ha sorprendido también que Vox haya atacado a Feijóo. No sé si esa era la mejor estrategia en el debate. No es una novedad, lo hacen siempre. Lo tachan de nacionalista peligroso, le llaman de todo, es decir, es recurrente, es curioso, ¿no? Pero es una de sus estrategias para intentar conseguir votos. Yo no sé muy bien, no creo que vaya a ser una estrategia correcta, pero es la que siguen desde hace tiempo. Lo han hecho en las campañas anteriores también, sin resultado. La verdad que las encuestas le dan muy bien, así como como en el pasado siempre había un escaño ahí bailando, esta vez las encuestas les dan muy bien. Nosotros no damos nunca ningunas elecciones por ganadas ni por perdidas, ni nos creemos nunca ninguna encuesta, aunque sean tan positivas como lo son en esta campaña electoral, porque al final lo único que cuenta es el voto que cada uno de los gallegos deposita en la urna. Y sabemos perfectamente que en estas elecciones hay algo que es una dificultad añadida, que es el hecho de que hay gente que todavía no sale de casa porque está preocupada por el contagio, personas que a lo mejor se retraen a la hora de ir a votar y eso evidentemente para nosotros es una preocupación. En eso sí que el Partido Popular está muy, muy activo, pues llamando por teléfono a afiliados, a simpatizantes, animándolos a ir a votar, que piensen que los colegios electorales van a ser lugares seguros donde todo se va a desarrollar pues de manera ordenada, que se va a respetar la distancia, que será, esto en boca del secretario general del partido en Galicia y creo que es una comparación correcta, que será como ir a la farmacia, que es algo que cualquier persona, aunque estaba durante el confinamiento, podía hacer y hacía, ¿no? Por obligación. Y además es que votar es un deber y un derecho, pero es un poco una fiesta de la democracia y por tanto pues hay que hacer un esfuerzo para poder participar. Pero somos muy conscientes de que eso puede suponer un problema en cuanto a la participación y por tanto, como te decía anteriormente, nosotros no nos creemos las encuestas ni vamos por ello a relajar en absoluto lo que es el trabajo previo durante la campaña, aunque tengamos que desarrollarlo de manera diferente en esta época de post-confinamiento. No me gusta utilizar la palabra desescalada porque no existe, Claro. al menos en el diccionario, pero bueno, post-confinamiento, digamos. Esa es la neolengua que utiliza Pedro Sánchez. Lo de Sí, la nueva palabras que normalidad, ¿no? se Que inventa Pedro tampoco Sánchez. es algo que... Sí, sí, no me gusta nada porque yo no quiero ninguna nueva normalidad, ni mucho menos creada por ese señor. Yo lo que quiero es la normalidad de la que disfrutábamos antes, la vida que hemos vivido hasta ahora. No quiero nada nuevo, ¿no? Entonces no me gusta tampoco esa denominación. Bueno, la última, como usted decía, la izquierda que está frente a Feijóo, lo único que les une es las ganas de derribarle, porque después creo que entre ellos mismos también se llevan a matar, ¿no? Claro, eso es lo curioso porque entre ellos ayer, por ejemplo, a mí me dio la sensación de que disputaban incluso la primacía, ¿no? Entre todos esos que van juntos contra Feijóo, ¿quién es el que va a mandar cuándo? Es decir, ni siquiera eso lo tienen hablado, previsto, cada uno se presenta con un programa distinto y todos tienen, como comentábamos antes, un origen común. Es decir, todos nacieron en el nacionalismo excluyente del bloque nacionalista galego, se fueron separando, entre ellos a su vez se fueron separando una vez más y ahora prácticamente hay que hacer un máster para saber quién es quién, de dónde procede, es decir, es prácticamente imposible conocer cómo ha sido la trayectoria de toda esta gente. Y lo que es peor para ir a unas elecciones es que muchos de ellos son prácticamente desconocidos para la gente en Galicia.
Son personas que no han tenido tiempo para asentarse, son candidatos muy recientes, muy poco conocidos, y yo creo que eso tampoco les va a favorecer excesivamente. Pero sobre todo porque no hay proyecto, es una unión es una UTE, una unión de intereses, ¿no? Pero no es una propuesta de gobierno, y menos en una situación tan tremenda como la que estamos viviendo y vamos a vivir en los próximos 2 años, porque todos los indicadores económicos nos dicen que el bajón va a ser similar al de una época bélica. Es decir, el colapso económico ha sido similar al de la Segunda Guerra Mundial o al de la Guerra Civil Española. Eso no lo hemos vivido la mayoría de nosotros, y no son momentos para hacer experimentos, ¿no? Sino que son momentos para un gobierno con experiencia probada, con conocimientos y, bueno, pues para personas que ya se han bregado en estas circunstancias, y no para traer a gente sin experiencia, sin proyecto y encima sin conexión y sin verdadero feeling entre ellos, ¿no? Que son, nada, como decía antes, una unión temporal de empresas, ¿no? Una UTE. A los gallegos no les gustan mucho los experimentos. Eso se lo dejan a las megas, me parece. Cierto, no, somos gente sensata. Yo diría que tenemos sentido común, sentidiño, como decimos aquí, ¿no? Y eso yo creo que también propicia que el resultado pueda ser favorable. Ahora, lo digo también entre comillas, porque como te decía anteriormente, pues no damos nunca nada por ganado, porque las campañas en el Partido Popular se toman muy, muy en serio y se trabaja mucho. Bueno, pues Marta González Vázquez, gracias por estar con nosotros desde ese sitio tan espléndido. Gracias por hacerse un hueco en plena campaña, y os deseamos muchísima suerte. Pues muchísimas gracias a vosotros, y bueno, hablaremos después del día 12, a ver cómo ha salido todo esto. Ahí está, después de las elecciones hablamos. Exactamente. Muchas gracias, Marta.